Vamos con el segundo tema en el programa. Se estima que cada año mueren 7,000 hombres por padecer cáncer de próstata, mientras que en diagnóstico se acumulan más de 21,000 al año en nuestro país. Es bien importante que a partir de los 45 años estés pendiente de tu próstata, así, tal cual. El cáncer de próstata es la primera causa de muerte entre mexicanos mayores de 65 años. Se estima que esta enfermedad tiene una incidencia de 30.6 por cada 100,000 habitantes, mientras que la tasa de mortalidad es de 15.5 por cada 100,000 habitantes. La próstata es una glándula pequeña en forma de nuez que es exclusiva de los hombres, ya que es la encargada de producir líquido seminal que nutre y transporta esperma. Este padecimiento es silencioso y tiende a crecer y desarrollarse lentamente, ya que inicialmente se limita a glándulas prostáticas. Sin embargo, otros tipos de este cáncer son más agresivos y pueden diseminarse rápidamente. En México, se estima que el 70% de los casos de cáncer de próstata son detectados en etapas tardías o avanzadas, cuando la enfermedad ya llegó a otros órganos. Para identificar que se padece este tipo de cáncer, es necesario poner atención a la sintomatología, ya que regularmente se presentan problemas al orinar, disminución de la fuerza del flujo de orina, sangre en el semen, molestias en la zona pélvica, dolor en los huesos y disfunción eréctil. Este padecimiento surge cuando algunas células de próstata se vuelven anormales. Las mutaciones en el ADN de estas células ocasionan que crezcan y se dividan más rápido que aquellas células que son normales, e incluso su proceso de vida es más resistente. La acumulación de estas células forman tumores que invaden el tejido más cercano y algunas pueden desprenderse o esparcirse, provocando lo que se conoce como metástasis. Muy importante este tema, acaba de pasar el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, por eso quisimos traer el tema aquí a la mesa en Código Salud y por eso hemos invitado aquí al programa al doctor Raimundo Bernal García, urólogo. Raimundo, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Mariano, por la invitación. Salud. Importante el tema porque finalmente, así como hacemos énfasis en otro tipo de neoplasias, en octubre, por ejemplo, es el mes mundial de la lucha contra el cáncer de mama, nos enfocamos a cáncer cérvico-uterino, etcétera. Ayer hablamos de cáncer de pulmón, que tiene el primer lugar de incidencia en Latinoamérica, importante, pero el cáncer de próstata también es la principal causa de muerte por neoplasias en los varones en nuestro país. Así es. Después de los infartos, o sea, es impresionante el número de personas que pierden la vida por este cáncer. ¿Por qué da cáncer de próstata? En general está asociado a que cada vez los humanos vivimos más años. Básicamente está asociado a la secreción directa de testosterona, es decir, entre más años secretes testosterona, entre más años vivas, pues más vas a estar en riesgo de padecer cáncer de próstata. También hay factores raciales, hay gente que secreta más testosterona, como son gente de raza negra, que tienen un riesgo aumentado de desarrollar este tipo de cáncer. Y sin duda alguna, y la pregunta obvia es, bueno, pero yo no soy negro ni ninguna de las otras agravantes, el hecho de ser obeso, sedentario, dieta occidental y todas esas cosas ricas que nos gusta comer es lo asociado también principalmente al cáncer de próstata. Y eso sí lo podemos modificar, ¿estás de acuerdo, Eso sí lo podemos doctor? modificar. Y por último también los factores asociados familiares, es decir, si tienes un familiar en primera línea, como puede ser tu abuelo, tu papá, tu hermano, con cáncer de próstata, tienes un riesgo aumentado. Entonces, de padecerlo. El factor genético hereditario es bien importante. Así si tenemos es. un familiar en casa, en la familia, por supuesto, algún miembro que haya padecido o padezca cáncer de próstata, nosotros tenemos riesgo. Riesgo aumentado. Y si a eso le agregamos el sedentarismo, nuestra dieta occidentalizada, pues entonces ya es buscarle mucho. No quiere decir que si tuviste tu papá o tu abuelo con cáncer de próstata, esto no es igual a que te vaya a dar cáncer de próstata, pero sí tienes un riesgo aumentado de padecerlo, tienes que cuidarte y tienes que hacer modificaciones en tu dieta y en tus actividades para que no seas presa de esta que, como bien dijiste, es la neoplasia que más mexicanos mata actualmente. Así es. Ahora, estamos hablando que la próstata es una glándula
digamos que el tamaño de una nuez regular que conocemos. Así es. Y es la que produce precisamente el líquido seminal que conocemos como el semen. Pues. Es correcto. ¿En qué momento se empieza a alterar? ¿A partir de los 40, 45 años? Se estima que empiezan a tener cambios degenerativos las células prostáticas justamente a partir de los 40 años, pero lo recomendado actualmente por las guías internacionales de tratamiento es que a partir de los 45 a 50 años nos empecemos a hacer monitoreos con nuestro urólogo, con un antígeno prostático y todavía con el tacto rectal. Lo que sí también son recomendaciones de guías internacionales es que a partir de los 45 años, si tienes un familiar en línea directa, como ya comentamos, que sea tu papá, tu abuelo, tu hermano, tienes que empezar a hacer el control a los 45 años y no postergarlo hasta los 50. Mira que tocaste un tema bien importante, mi querido Raimundo, porque finalmente a los varones, a la mayoría de los varones, no estoy diciendo que todos, les cuesta mucho trabajo acudir con ustedes los especialistas, sobre todo por lo segundo que acabas de decir, el tacto rectal. Así es. Les incomoda, no les gusta, les molesta que otro varón los vaya a tocar, simplemente con que se bajen los pantalones. Y creo que aquí hay que perder el miedo y hay que quitársenos la vergüenza, sobre todo si nos interesa nuestra salud. Fíjate que eso todavía sí, sobre todo lo vemos con pacientes míos que sí son mayores, pero afortunadamente las redes sociales, la tecnología y el cambio de mentalidad en nuestra educación afortunadamente está haciendo efecto en esto. Ya no es, no es que digan, sí, claro, desde luego voy al urólogo a que me hagan una exploración rectal, pero ya van un poco, por decirlo así, más resignados, más cooperadores, y sí hemos podido cambiar un poquito la mentalidad de decir, oye, realmente porque te da pena que alguien más vaya a explorarte u otro varón vaya a explorarte, vas a tener cáncer de próstata o te vas a arriesgar al cáncer de próstata. Lo que sí vemos todavía desafortunadamente es que con nuestras colegas urólogas sí todavía son un poquito más renuentes, pero claro, sí los exhorto a que finalmente ellas son tan buenas, algunas son mejores que como nosotros, los varones, por supuesto. Y no tengan tabú. Y sobre todo porque la mayoría van porque sus parejas los invitan a que acudan ustedes con los especialistas. ¿Te parece, Raimundo, si hacemos una pausa? Hacemos una pausa en Código Salud. Estamos hablando sobre el cáncer de próstata en nuestro país. Regresamos. Ya estamos de regreso en Código Salud. Si te estás incorporando a la señal del Heraldo Televisión, estamos platicando con el doctor Raimundo Bernal García, urólogo, sobre el cáncer de próstata. Tienes ya 40 años, 45 años, por supuesto eres varón. Es importante que te quedes con nosotros y externes tus dudas aquí a través de las plataformas digitales del Heraldo de México. Raimundo, a ver, nos platicabas sobre la glándula que a partir de los 40 años ya empieza a tener estas alteraciones. Lo que pasa es que empieza a crecer. ¿Es cierto? Eso es lo que pasa. Así es. Empieza a crecer como resultado de la secreción de testosterona. La glándula tiene receptores que captan esa hormona, la testosterona, y al cabo de los años pues va creciendo. Es un proceso degenerativo esperado que a todos los hombres nos va a pasar. Es un poco como que te salgan canas, ¿no? Finalmente a lo mejor a ti te van a salir antes que a mí o a mí me van a salir después, pero finalmente, mal que bien, todos en algún momento nos va a crecer la próstata, todos en algún momento pues vamos a desarrollar canas, unos antes, otros después, pero en algún momento cuando hay este crecimiento, sí estamos obligados, como ya decíamos en el espacio anterior, que a partir de los 45, 50 años tenemos que checar de qué naturaleza es este crecimiento, si benigno o maligno. Ahora, es bien importante, hablas prácticamente de dos pruebas que son importantes. El antígeno prostático, que puede ser muy sencilla, lo único que a lo mejor es molesto es que te van a sacar sangre, te van a pinchar el brazo. Y el otro que es bien importante, a lo que comentabas previo a los comerciales, ¿no? El hecho de que muchos varones no acuden porque finalmente es el tacto. Así es. ¿Ambas son recomendables o el tacto se hace para confirmar una sospecha del resultado de un antígeno? Lo que pasa es que son pruebas complementarias. Una no puede ser sin la otra. Tú vas con tu urólogo y te dice, bueno, ¿sabes qué? Tu antígeno salió normal, pero sí hay que hacer el tacto. ¿Por qué? Porque en algún momento el hecho de que nosotros toquemos la próstata vía rectal puede develar nódulos o cambios en la consistencia de la glándula que quizá el antígeno no pueda detectar, o en caso contrario, puedes tener un antígeno elevado, puedes tener un tacto total y completamente normal, es decir, una va con la otra, y como decían y dicen nuestros maestros, ahí el que no mete el dedo mete la pata. En las mediciones del antígeno prostático, yo tengo entendido que va del 0
al 6, ¿estoy correcto? Es del 0 al 4. Al 4, ok. Si tenemos antes de ese resultado es que, bueno, estamos bien. Así es. O si estamos muy cercanos al 4 es porque hay que tener una mayor revisión. Así es. Confirmar con ustedes los especialistas. Después del 4, ¿eso nos indica probablemente la aparición de un cáncer de próstata? Sí, aunque no necesariamente todas las elevaciones de antígeno son iguales a cáncer, y eso es importante mencionarlo porque muchos pacientes se pierden por decir, ay, no tengo más de 4 y prefiero ya no acudir para no padecer el miedo de que me vayan a decir que tengo cáncer. No, una infección de vías urinarias, una infección en la propia glándula puede ser un factor para elevar falsamente el antígeno prostático, pero finalmente los urólogos somos los indicados para determinar pues cuál es la falsa causa, en este caso, que esté elevando el antígeno prostático. Existe también una zona entre los valores de 4 y 10 nanogramos por mililitro, que es la unidad que mide el antígeno prostático, a la cual determinamos nosotros que es la zona gris, y ahí nos auxiliamos de un subparámetro del antígeno prostático, que es la fracción libre del antígeno prostático, y esto, por decirlo en términos coloquiales, nos indica o nos orienta hacia qué porcentaje de esa elevación entre 4 y 10 puede ser sospechosa o susceptible de ser responsabilidad de células cancerosas de la glándula prostática. Y mira, aprovechando, yo por eso quiero invitar a todos los varones a partir de los 45 años que acudan directamente a los laboratorios. Yo tuve la oportunidad de hacerlo hace 15 días, tengo 47 años, no sé si ya Daniel nos puedas correr las imágenes. Me grabé en el momento en el que te sacan sangre, es como cuando vas a donar sangre o te vas a hacer otro tipo de pruebas, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Que te vas a medir tu glucosa, te vas a medir los triglicéridos, el colesterol. Es lo mismo, estas son mis imágenes, es mi brazo, lo que hace la especialista es, llegas en ayunas, por supuesto. ¿Y cuánto te sacan de sangre, doctor? ¿Cuál es el porcentaje de sangre? No, exagerado, son 5 mililitros. 5 mililitros más o menos, que es lo que están haciendo ahí conmigo en esos momentos. Pasan aproximadamente un día, creo que no pasa más, ¿no? Los resultados se tienen muy rápido. Sí, incluso yo creo que por logística de los laboratorios te dicen un día, pero realmente si te urgiera el resultado, lo puedes tener en 2 horas más tardar. En 2 horas, y ahí lo tienes. Es un momento, a lo mejor a la gente que no le gusta que le pinchen el brazo, que le saquen sangre, les incomoda, pues es rapidísimo, la verdad es que, y ya después a lo mejor si hay sospecha o quiere uno confirmar precisamente el diagnóstico, pues acude directamente con ustedes los urólogos, y a lo mejor ya es cuando se determina que se tiene que hacer precisamente el tacto. Ahora, ¿por qué desgraciadamente se diagnostica tan tarde? Por justamente la pena de, nuevamente todavía prevalece el hecho de que alguien más te vea desnudo, un hombre, si es uróloga, híjole, peor. Y la otra, que también nos topamos, no, pues ¿para qué voy si todos los doctores me van a sacar dinero? ¿O a qué voy para que me digan si voy a estar mal? Y al Prefiero no yo saber. creo que como no duele a lo mejor, pues también esa sí, es otra, ¿no? Es asintomático el cáncer, y justo, como decías hace un momento, comentábamos fuera de la transmisión, el hecho de que te lleva la esposa, ¿no? Y cuando te dicen, oye, pues ya te toca, yo vi a Mariano que ya tienes más de 45, hay que llevarte, ¿para qué? Pues si yo me siento bien. Oye, pero es que es lo recomendado. No, esos doctores nada más quieren sacarte lana y finalmente no acuden por esa situación. Pero efectivamente es importante recalcarlo, el cáncer de próstata no da síntomas. Entonces, los síntomas tardíos pueden ser ya dolores en espalda baja, dolores en costillas, que eso es ya cuando se regó, por decirlo de manera coloquial, a los huesos. Así es, hizo metástasis, y entonces empiezan ya esos síntomas. Orinar con sangre sería otro factor. Orinar con sangre, eyacular con sangre, e incluso muy de la mano de lo que decíamos de que la glándula se va agrandando después de los 40, la disminución en la fuerza y el calibre del chorro de la orina también puede ser un factor que puede ser un síntoma temprano de cáncer de próstata. En este aspecto, ¿qué tan cierto es que hay avances científicos que determinan que las constantes eyaculaciones, por ejemplo, incluso por arriba de los 45 o 50 años, pueden ayudar a disminuir el riesgo de aparición de cáncer de próstata? Todavía está en estudio, está un poquito debatido. Ahorita, digamos, en lo que se ha investigado, sí se recomienda tener eyaculaciones frecuentes para ser un factor protector del cáncer de próstata, sin importar la edad. O sea, una persona que tenga 55 años que
logre tener, por ejemplo, una relación sexual con su pareja o incluso se masturbe, ¿puede ayudar esto a que disminuya el riesgo? Hasta ahorita, en lo que va la evidencia médica que tenemos, sí, el eyacular de manera frecuente, aproximadamente entre 3 a 5 veces por semana, del medio en el que sea, puede ser un factor protector para no desarrollar cáncer de próstata. Y cuando llegan, regresando al tema de la etapa del diagnóstico tardío, esto me interesa mucho que lo dejes bien claro, doctor, para que la gente de verdad ya acuda al doctor y que se quite un montón de telarañas mentales que digo yo. ¿En qué fase regularmente ya vas diagnosticando un cáncer? Afortunadamente, esta situación se va revirtiendo. Te podría decir que aproximadamente ya ahorita un 70-80% de las neoplasias de próstata que nosotros diagnosticamos, las diagnosticamos en etapas tempranas. Sí, todavía nos queda por trabajar, ¿verdad? Ese 20, ese 30% de agarrarlo en fases tardías, y muchas veces van porque se espantan, porque orinan con sangre, porque eyaculan con sangre, o a veces, desafortunadamente, cuando se tapan de que ya no pueden orinar por el crecimiento, les haces el antígeno y es cuando ya descubres tardíamente que tienen cáncer de próstata. Y una última pregunta, doctor Raimundo. Finalmente, el hecho de que digas que a todos los hombres nos va a crecer la próstata, finalmente es algo inevitable, pero tampoco significa que a todos nos va a dar cáncer. No, definitivamente tampoco hay que asustarnos. Efectivamente, ¿no? Sí es un hecho que a todos nos va a crecer la próstata, hasta a mí que soy todo mi querer, pero finalmente sí hay que determinar ese crecimiento que a todos nos va a pasar, si es benigno o maligno. Es importantísimo determinarlo a partir de los 45. El ejercicio ayuda, ¿verdad? El ejercicio, el no ser sedentario, dejar de fumar. Eso, y cambiar tu estilo de alimentación, tener una alimentación menos occidentalizada, más fibra, menos grasa. Ayuda para estar en menor riesgo de padecer cáncer de próstata. Importante. Doctor Raimundo Bernal García, urólogo, muchísimo gusto por haber platicado con nosotros aquí en Código Salud. Gracias a ti por la invitación, Mariano. Esta es tu casa, Código Salud, y definitivamente importante. Prevención nos va a ayudar muchísimo. Así es. Muchísimas gracias, Raimundo. Gracias a ti.